Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Que el día de hoy quiero invitarlos a que podamos leer la palabra de Romanos, capítulo 6, los versículos del 1 hasta el 14, y los vamos a estar leyendo de manera alternativa. Vamos a leer entonces. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a realizar juntos ahora una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana tan especial en la cual estamos reuniéndonos para dar un culto a ti. Gracias por traernos tu palabra, gracias por bendecirnos con tu palabra. Queremos pedirte que nos guíes con tu Espíritu Santo y el día de hoy también abras nuestros corazones a entender lo que tú tienes para decirnos. Bendícenos, Señor, el día de hoy en el que tendremos también un bautismo. Sea esta palabra también una guía, una luz para cada uno de ellos. Bendícenos, Señor, en todo lo que vamos a presentar en este mensaje ante ti. Te pedimos tu bendición, tu respaldo, tu compañía, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 4. Leamos juntos, por favor. Ya, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. En este día tan especial en el que celebraremos el bautismo de 7 hermanos, queremos meditar en un pasaje del libro de Romanos. Podríamos decir que la palabra de Romanos, más que una carta de Pablo a los hermanos de Roma, es una carta de amor del Padre Celestial hacia cada uno de nosotros. Su tierno contenido nos conmueve al dejarnos ver la forma tan profunda y entrañable con que nos ama nuestro Señor.
Pero a su vez, el mismo mensaje que expresa este libro puede representar la más dura declaración de una sentencia de muerte proclamada en un juicio. Porque las palabras de esta carta nos hacen ver que hay vida eterna derramada por la gracia de Dios sobre todo aquel que cree en Jesucristo. Salvación gratuita solo por la fe y una vida nueva. Sin embargo, hay una implacable condenación eterna para todo aquel que persevere en el pecado y se rehúse a creer en Jesús como su Salvador. Una misma carta, dos caminos, dos destinos diferentes. El que crea en Jesús y le entregue su vida tendrá salvación. Pero el que no crea en Él y se niegue a rendirle su vida, obtendrá el justo castigo que todo pecador merece. Pablo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué camino tomaremos? ¿El de la vida o el de la muerte? ¿El de la salvación o el de la condenación? ¿El de la santidad o el del pecado? No se pueden tomar ambos caminos. Sea para nosotros el mensaje de Dios una estremecedora carta de amor y no una dura sentencia de muerte. Creamos en Jesús y emprendamos en Él una vida nueva. Amén. En este mundo existe una gran cantidad de personas y cada una de ellas tiene su propia experiencia, su propia historia, su realidad particular. Algunos poseen más y otros menos. Algunos padecen mucho y otros poco. Algunos logran alcanzar grandes y admirables metas, mientras que otros no. Algunos son muy reconocidos y otros no tanto. Pero a todos y a cada uno de ellos, sea quien fuese, les espera la misma suerte. Salomón declaró, buenos y malos, religiosos y descreídos, blasfemos y justos, tienen el mismo final. Parece muy injusto que sea igual el destino de todos. Por eso es que los humanos no se preocupan más del bien, sino que eligen su camino de locura, pues no tienen esperanza. Al fin y al cabo, lo único que les espera es la muerte. A todos algún día nos tocará dejar este mundo. Esto es inevitable. Y la inequívoca causa de esto es nuestro pecado. Pablo aseguró, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos estamos condenados a morir. Pero la muerte física no es el final. Hay además otra muerte, una muerte para los muertos. Es la segunda muerte, la muerte eterna. Apocalipsis nos dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. La paga del pecado es muerte, no solo muerte física, también muerte eterna. De esto vino a librarnos nuestro Señor Jesús al tomar nuestro lugar. El inocente en vez de los culpables, el justo en vez de los pecadores, el santo en vez de los impuros, el eterno en lugar de los sentenciados a muerte. Y en esta extraordinaria sustitución salió a relucir el tremendo amor de nuestro Dios hacia nosotros. Incomprensible amor, amor descomunal, amor inmerecido. Pablo proclamó, porque Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos manifestó su amor incondicional al entregar a su único Hijo amado para rescatarnos de la muerte eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Conforme al costosísimo precio de la vida del Hijo de Dios, sin culpa ni pecado, a nuestro favor, solo por la fe en Jesús, obtenemos el perdón perfecto, que arranca el pecado que nos condenaba. Obtenemos su salvación por gracia. Por tan solo creer en Él, pasamos de muerte a vida. Amén. Ahora bien, ¿cómo debemos vivir quienes en verdad hemos sido perdonados en Jesús? ¿Cómo debemos vivir? Pablo señaló, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuanto más peco, más soy perdonado y más abunda la gracia. ¿Qué les parece? Dado que Jesús nos perdona todos nuestros pecados por su gracia y su amor incondicional, ¿podríamos dedicarnos a pecar sintiéndonos tranquilos de saber que al fin de cuentas Él nos perdonará? ¿Podríamos dedicarnos a pecar sabiendo y confiando en que seremos perdonados? Pablo da una respuesta contundente. Él nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No existe posibilidad alguna de negociación o acuerdo entre un hijo de Dios y el pecado. Aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador y que ha reconocido sinceramente el terrible precio que Él debió pagar en nuestro lugar, ha cortado con toda relación con la vida de pecado. Pero el que no aprecia el sacrificio de Jesús, sino que lo considera como un regalo barato, el que no ha reconocido la gravísima severidad de su pecado, no tiene problemas para tomarse licencia para pecar. No obstante, un verdadero hijo de Dios no vive de esta manera. Es verdad que mientras estamos en este mundo, todavía experimentaremos caídas y pecaremos. Pero de ninguna forma un hijo de Dios permite que el pecado se convierta en un hábito en su vida. Ni lo ve como normal, ni consciente con él. Antes bien lo reprende, y si tropieza en el pecado, se presenta delante del Señor en arrepentimiento sincero, suplicando su perdón y tomando el compromiso de luchar contra ese pecado. Cuando no conocíamos a Jesús, el pecado tenía control de nuestras vidas, tenía control sobre nosotros. No obstante, en Cristo hemos muerto al pecado mediante su sacrificio en nuestro lugar. Por lo tanto, ya no tenemos nada que ver con el pecado. Aún así, Jesús señaló, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo podríamos entonces pensar que podemos jugar con el pecado pasando de un lado al otro sin que esto nos afecte? ¿Cómo podríamos menospreciar el aterrador sacrificio de Jesús sobre una cruz para que fuésemos libres de nuestro pecado? El que ha creído en Jesús y reconoce el costo de su perdón no lleva una vida inmersa en el pecado.
Ha muerto al pecado y ahora vive en Cristo. Pablo nos presenta 4 aspectos en los cuales podemos considerarnos muertos al pecado. Primero, morimos al pecado por medio del bautismo. El apóstol expresó: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo es la confesión pública de nuestra fe en Jesús. Y es la confesión pública de nuestro arrepentimiento por haber vivido en el pecado. Por medio del bautismo, participamos de la muerte de Cristo, con la cual pagó el precio por nuestra salvación. Morimos y somos sepultados junto con Jesús. Si bien el bautismo no es un requisito para la salvación, es nuestra manifestación de haber muerto al pecado con la visión de comenzar una vida nueva en el Señor. Así que quien se bautiza testifica haber muerto al pecado en Cristo. Segundo, morimos al pecado para vida eterna. Pablo declaró: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Jesús murió y resucitó al tercer día, venciendo el poder del pecado y de la muerte, hay vida eterna para todos los que hemos muerto al pecado en Cristo. Porque nos espera un nuevo amanecer. Tenemos herencia no en esta tierra, sino en el reino celestial. Por lo tanto, para quienes hemos muerto al pecado, hay una eternidad de gloria que nos espera. Allí ya no habrá muerte ni dolor. Allí ya no reinará el pecado. Tercero, morimos al pecado para santidad. El apóstol añadió: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos recibido una vida nueva. Recibir una vida nueva implica dejar atrás al viejo hombre de pecado. Ese viejo hombre fue crucificado junto con Cristo para que sea destruido. Esto quiere decir que morimos al pecado cada vez que luchamos por llevar una vida de santidad a imagen de Jesús. Cada vez que hacemos frente a las acechanzas y tentaciones del diablo, venciéndolo en el poder que el Señor nos da. De este modo, quienes hemos creído en Jesús, enfrentamos una lucha diaria en la que nos mostramos ante el mundo como hijos de Dios, por vivir conforme a su palabra y por hacer morir los vestigios, esos vestigios del pecado que van aflorando en nosotros por la revelación del Espíritu Santo, a fin de que llevemos una vida nueva. Cuarto, morimos al pecado para justificación. Como punto más relevante y concluyente, Pablo señaló: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Solo quien muere al pecado encuentra la salvación. El pecado ya no tiene autoridad sobre su vida, ni podrá arrastrarlo a la muerte eterna. Como también dijo Pablo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, quienes somos justificados en Cristo, hemos muerto al pecado. No para que hagamos reflotar el pecado, sino para que andemos en vida nueva. Amén. No hay convivencia posible entre un hijo de Dios y el pecado. Por consiguiente, escuchemos la exhortación de Pablo que nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Pablo nos hace ver que hemos muerto al pecado y al mismo tiempo hemos recibido una vida nueva en Cristo. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica tener una vida nueva en Cristo? En primer lugar, una vida nueva en Cristo es una vida en la compañía de Jesús. En la compañía de Jesús. El apóstol nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Tal como Jesús murió y nosotros morimos al pecado juntamente con Él, también como Él resucitó, compartiremos su eternidad. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra certeza. Pero, ¿y mientras tanto? Mientras aguardamos esa manifestación del reino de gloria, entre tanto que Él viene, los que hemos muerto en Cristo, vivimos con Él, desde ahora y para siempre. Él nos promete, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No estamos solos en nuestra travesía al reino de los cielos. Jesús viene a nuestro lado para amarnos, para protegernos, para sustentarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para corregirnos. Su presencia se hace clara en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que nos guía. Por eso, quien lleva una vida nueva en Cristo, disfruta de su presencia cada día, por medio de recibir su palabra, por acercarse al Señor en oración, por obedecerle, por crecer en comunidad. Jesús resucitado nos acompaña y nos alienta en nuestra vida nueva. Amén. En segundo lugar, una vida nueva en Cristo es una vida de victoria. El apóstol señaló, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no tiene autoridad sobre Jesús. Él es el Rey vencedor. Y Él asimismo nos hace partícipes de su victoria. Como también exclamó Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando vivíamos sin Cristo, medíamos nuestras victorias conforme a los éxitos temporales obtenidos en este mundo. Pero esto es insignificante comparado con la victoria que ahora tenemos en Jesús. Una victoria que Él alcanzó en nuestro lugar y a nuestro favor. Por más que nos toquen pasar por las más duras adversidades, sabemos que ya somos vencedores en Cristo. Nuestra vida nueva es una vida de victoria. Amén. En tercer lugar, una vida nueva en Cristo es una vida para la gloria de Dios. Pablo expresó, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús murió una sola vez. Con esto quebró de una vez por todas el poder del pecado. Por medio de su entrega, muerte y resurrección, Cristo dio gloria a Dios. Del mismo modo, quienes obtuvimos una vida nueva en Cristo, vivimos para agradar a nuestro Señor. Vivimos para glorificar su nombre. ¿Cómo? No solo por rendirle culto, asimismo por seguir el ejemplo de Cristo en entrega,
obediencia, amor y santidad. Pablo nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De este modo somos investidos de una vida nueva para vivir para la gloria de Dios. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El día de hoy, 7 hermanos recibirán el bautismo. 7 hermanos confesarán su fe en Jesús y testificarán haber muerto al pecado para vivir en Cristo. El bautismo no es la graduación del cristiano, sino la inscripción en la escuela, la inscripción a la escuela de Jesús. Es el inicio de una vida nueva, de una vida de lucha por morir cada día al viejo hombre de pecado. Es el comienzo de procurar una vida de santidad a imagen de Jesucristo. Pero en esta lucha no estamos solos. Jesús nos acompaña, nos da la victoria y nos guía a dar gloria a nuestro Dios. Y asimismo, a nuestro alrededor, nuestros hermanos van peregrinando junto a nosotros hacia el reino celestial. Dios bendiga, Dios fortalezca, Dios haga crecer a cada uno de nuestros 7 hermanos. Dios los use grandemente en su obra, dando a conocer la salvación que solo hay en Jesús. Amén. Dios hoy nos acerca a la más estremecedora carta de amor en su palabra. Él nos ofrece en Jesús una vida nueva. Quienes no hayan recibido aún a Jesús, no pasen por alto este llamado. No pasen por alto este llamado, para que sean alcanzados por su amor eterno y no por su sentencia de muerte. Y quienes ya hemos recibido la salvación de Jesús, recordemos que hemos muerto al pecado para andar en una vida nueva en Cristo. Perseveremos, por lo tanto, en este camino hacia el reino celestial, en la compañía de nuestro Señor Jesús, de victoria en victoria y dando gloria en todo a nuestro Dios. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Hoy, Señor, reconocemos que tú nos has llamado a obtener la salvación solo por fe, por la gracia en Jesucristo. Y en esta salvación, tú nos has llevado a morir a nuestros pecados para que obtengamos una vida nueva. Conforme a esta vida nueva queremos andar. Queremos vivir, Señor, en santidad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, a imagen de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a perseverar en este camino, dándote gloria, sabiendo que nuestro Señor viene a nuestro lado, viviendo cada día junto con nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos conducirás a tu reino eterno y mientras tanto, tú estás con nosotros, llevándonos de victoria en victoria. Te damos gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.